31 lanzagranadas. Para la octava, Gaspar Vela. Gracias, Gaspar Vela. Y precisamente en lo que fue el último informe de seguridad del estado que guarda el país de este 2020, tuvo su primera participación oficial, su primera ponencia, la nueva titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Ella respaldó la estrategia de seguridad que se ha tenido hasta este momento, le dio un espaldarazo, digamos, al actuar de Alfonso Durazo y señaló que ante las dudas que hubo de algunos analistas ante su experiencia, ante su nombramiento, no es ninguna novata. Recordó también algunos puntos de su currículum y dijo que se va a tratar de ganar la paz, no la guerra. Vamos a escuchar algunas de sus palabras en la conferencia matutina. No soy nueva en esto. Tengo experiencia. Estuve en su gabinete de seguridad con usted, con el licenciado Marcelo Ebrard, en los gobiernos de la ciudad, así como 2 años en la Secretaría de Gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Acepté con responsabilidad la convocatoria que me hizo, señor presidente, una mujer para encabezar la pacificación del país. Es un reto para la sociedad, pues la propuesta rompe esquemas, por ser la primera vez que un presidente se atreve a confiar en las mujeres para atender esa que es la principal demanda social. Y efectivamente, nuestro proyecto cambia paradigmas. No se trata de ganar una guerra, se trata de ganar la paz. Hay las palabras de Rosa Isela Rodríguez. Le voy a regalar algunos otros datos que fueron compartidos durante la conferencia matutina, la última de este año, respecto a la seguridad. Estuvieron también presentes varios de los jefes en esta materia. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que precisamente este ha sido uno de los grandes retos que tuvo este año, junto con la crisis económica y, por supuesto, la COVID. Ricardo García también dijo que va a haber una disminución estimada, que hubo una disminución estimada de los homicidios y que se logró la contención. Esto es lo que nos decía hace un momento Gaspar Vela, que la curva iba, digamos, hacia arriba y por lo menos se está volviendo una meseta. Esto no es una mejoría, pero es un estancamiento de la tendencia a la alza. También se habló de que se desarticularon 300 bandas de secuestradores y se logró, en las palabras de las autoridades, frenar la espiral ascendente de los homicidios. El tema de feminicidio, que es muy importante, dijeron las autoridades, se debió a que ahora hay mayor perspectiva de género, es decir, a que ahora sí se califican, sí se archivan como feminicidios y no como homicidios dolosos los crímenes contra mujeres. Habrá que ver la opinión de los expertos y de las expertas. La mayoría de las colectivas feministas dicen que esto no es cierto, que la violencia contra las mujeres no solo continúa, sino que se disparó este año que estuvimos en confinamiento. Vamos a platicar un poco más adelante sobre estos asuntos. También se habló sobre lo que se ahorró por combate al huachicol, sobre los bloqueos a cuentas bancarias de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre el incremento de efectivos de la Guardia Nacional en algunos rincones del país y de varios otros asuntos. Ya no le adelanto más porque ya tenemos a Eunice Rendón, experta en seguridad, en la línea y creo que tu opinión, estimada Eunice, tu corte de caja es mucho más valioso. Así que bienvenida y gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo estás, Luisa? Buenas tardes. Pues Buenas sí, tardes. como ya decía, se dieron varias cifras. Me parece que hay algunos grandes pendientes. Digo, hay algunos temas que obviamente han tenido una reducción importante, ya lo hemos dicho en otras ocasiones a nivel nacional, se ha dado una reducción en el tema del robo, por ejemplo, y eso también está directamente relacionado con el tema de la pandemia. El hecho de tener a la gente encerrada, por supuesto, hay menos oportunidad para cometer ese delito y por eso creo que también las cifras han venido a la baja. Sin embargo, pues el confinamiento no es una estrategia viable en materia de seguridad, digamos, a largo plazo. Por el otro lado, pero hay que aceptar y hay que reconocer que hay una disminución, aún con el tema atípico del COVID, hay una disminución en estos delitos del robo. También en este último mes hay una disminución, y eso también en la escala nacional, en el tema del homicidio, que ha sido otro de los problemas que no se ha logrado reducir de manera sostenible. Entonces ahí creo que es uno de los grandes pendientes, el homicidio doloso,
que al final sigue lastimando a nuestro país. Entonces creo que ese es uno de los grandes pendientes con los que se queda la nueva secretaria. Ya se anunciaba también hace algunos días en la mañanera la estrategia en 15 lugares para reducir el homicidio, y esta no es la primera vez, Luisa, que se anuncia. Ya lo había hecho el subsecretario Mejía con el antecesor Durazo. Sin embargo, no se ha logrado en estos 15 municipios reducir como nos gustaría o como la verdad se requiere en el país. Entonces, algo importante en la estrategia nueva, digamos, de estos 15 lugares va a ser considerarlo de la mano con otros delitos, es decir, de la mano el narcomenudeo, de la mano, por ejemplo, de robo de autos sin placas. Eso se ha llevado a cabo, por ejemplo, en Chihuahua, en el grupo de seguridad ahí con el Estado y el municipio y la Federación, y bueno, se han logrado ahí reducciones importantes de este delito, o sea, al menos en estos últimos meses, y creo que eso puede ser importante en la escala nacional. Otro de los grandes pendientes, que también lo mencionaba ya la secretaria, es el tema, y que tú lo decías también, el feminicidio y en general la violencia de género. Los 6 delitos por violencia de género han sufrido un aumento muy importante. Ahí de nuevo el coronavirus tiene una relación, es decir, es un problema que ya teníamos de antaño, pero que también se viene a agudizar al poner a los agresores en confinamiento con las víctimas, y bueno, el estrés, la situación económica y por supuesto el convivir en este confinamiento, pues ha dado como resultado nuevos agresores, y que aquellos que ya existían pues también hagan episodios más violentos en estos casos. Entonces tenemos, Luisa, que durante este año 110 mujeres llamaron cada hora a pedir auxilio por alguno de estos 6 delitos de violencia de género, y eso hay que considerarlo también. Y a pesar de que había muchos problemas para denunciar en los MPs, 25 carpetas de investigación se abrieron por este delito. Entonces, bueno, creo que esos son los grandes pendientes: el homicidio, el tema de violencia de género. Hay algunos avances en el tema del secuestro y en el tema del robo. En el tema de extorsión también empezó a haber algunos avances estos últimos meses, pero es otro de los grandes pendientes, creo, para esta administración. Y yo te diría algo que dijo la secretaria y que me parece fundamental y lo más importante: el tema de la prevención social. Es decir, el presidente ha dicho desde que llegó que ir a las causas que generan estos fenómenos, el poder hacer que el crimen tenga menos carne de cañón en niños, en jóvenes cada vez más pequeños, pues eso es parte de la tarea fundamental, lo que ha encargado y lo que ha dicho el presidente constantemente. Y me parece que ahí sí el perfil de la secretaria puede contribuir, ¿no?, a realmente meterle la fuerza que requiere la prevención social de la violencia y el delito, y que de alguna forma no hemos visto en esta estrategia durante los 2 primeros años. Sí, con algunos programas sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas, pero falta, como ella decía en parte del discurso, focalización en algunas de estas políticas con aquellos que por sus contextos la tienen más complicada, y a ellos hay que llegar, además de con una beca, con algunos elementos de identidad, con recursos humanos que puedan servir para jalarlos y mantenerlos de este lado. Entonces, creo que esos son los grandes pendientes. Ya el presidente mismo decía que uno de los temas en donde todavía hay mucho que hacer es la seguridad. Bueno, tuvimos a Alfonso Durazo, que ya todos sabemos es candidato. Creo que el hecho que haya tenido una aspiración política tampoco ayudó mucho. Entonces, bueno, creo que la secretaria puede ser una buena noticia en ese sentido, que ayude con este trabajo que ella mencionaba y que conocemos pues más a ras de suelo, cercana a las comunidades. Y algo fundamental de su discurso, que creo que ni con Durazo ni con Ricardo Mejía se ha logrado, es esta coordinación y esta relación mucho más estrecha con los estados, porque no olvidemos, Luisa, que el 95% de los delitos son del fuero común, y ahí hay que trabajar de la mano con las policías también a nivel local, y creo que eso también va a ser parte de la tarea, consolidar el modelo nacional de policía que tanto se ha presumido y que justo considera también a las entidades federativas en esta tarea. Sí, y muy importante lo que se dice de la UIF, nada más eso creo que sí es otro de los grandes avances. El tema del involucramiento que hemos visto de la UIF en incluso ir contra el dinero del crimen organizado, que también lo mencionaba la secretaria. Eso me parece que es otra tarea que tiene que seguir, que ha sido buena y que tiene que continuar. Sí, creo que el tema de las cifras siempre puede ser confuso, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Decía justo el subsecretario Mejía que se rompió, digamos, la tendencia a la alza con estos homicidios dolosos. En vez de ser una curva hacia arriba, ahora parece una meseta, pero mientras haya un homicidio, creo yo que hay pendientes, ¿no? El tema de los feminicidios también... Pero el problema, Luisa, es que no es un homicidio.
El problema es que no es un claro. homicidio, seguimos teniendo, vamos a cerrar este año con una buena cantidad también, pues, de estos homicidios. Entonces, pues sí es importante, como dices, no perder de vista, porque es un delito, es el delito que más duele, porque acaba con la vida de las personas. No, y lo mismo el tema de feminicidios, ¿no? Decía el subsecretario, es que ahora hay más feminicidios porque se clasifican mejor los delitos. Pues sí, pero eso no es algo que celebrar, ¿no? Tendríamos que celebrar cuando haya 0 delitos de género en general. Pero el tema que dices tú del cambio de estrategia sí me parece algo que celebrar y fundamental. De haber escuchado a expresidentes decir va a haber sangre, ¿no? En esta guerra, a decir vamos a ganar la paz y no ganar la guerra, y esto que nos dices, cambiar el enfoque a vamos a encarcelar a las cabecillas, a vamos a pegarles donde les duele más, que son las cuentas y el enfoque económico. Creo que yo me quedaría con eso, que sí hay, digamos, por lo menos la intención de un giro para dejar atrás lo que no está funcionando y tratar nuevas estrategias, nuevos operativos, digamos, ¿no? Yo celebro esto que dijo Rosa Isela de busquemos la paz, busquemos ganar la paz. Yo me quedaría con eso, no sé tú qué. Eso es muy importante y como te decía, tienen que venir. el perfil, por supuesto, claro que los resultados, pero bueno, el enfoque, varias de las cosas que dijo, como yo subrayaría lo que mencionas, la coordinación con los estados, ahí sí va a ser muy importante que la nueva secretaria y su equipo tengan esa habilidad de retomar esa relación con la federación, porque veíamos un subsecretario Mejía incluso peleándose con los gobernadores en Twitter, en todos los medios. La seguridad no puede politizarse, es un tema técnico y técnico se tiene que quedar por el bien de todos, porque los únicos que se benefician de ese tipo de peleas políticas, pues es el crimen organizado. Entonces yo espero que también los próximos días se retome la coordinación con Chihuahua, se retome y se profundice, como ella decía, con las mesas y el trabajo coordinado. Y como dices también, pues este tema también de los recursos, el ir por la pacificación. Algo muy importante aquí, Luisa, mencionar es que, bueno, la secretaria va a tener parte de esta labor, pero no hay que olvidar que mucha de esta labor está también en la Guardia Nacional, que bueno, ya después de 2 años ahora sí toca la consolidación, ver cómo se va a trabajar pues con esta proximidad ciudadana que se requiere, con esta experiencia en seguridad pública que también requiere, porque sabemos que muchos de los miembros vienen también del cuerpo militar o de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, eso va a ser la otra parte importante, ¿no? Que se consolide. Creo que un buen avance es ya tener los cuarteles, ya tener un despliegue de casi 100,000 elementos a nivel nacional. Eso nunca antes habíamos tenido un despliegue tan grande de la federación. Sin embargo, pues hay retos que ya lo sabemos todos que hemos visto por el trabajo de proximidad de seguridad pública y que ya pues estrategias ahora sí que contundentes con los estados. El 7º transitorio recientemente se dieron a conocer, al menos en el Consejo, aunque no sean públicos todavía, los diagnósticos de la fuerza estatal y el diagnóstico estatal, y creo que a partir de eso se tiene que replantear incluso el despliegue de la Guardia Nacional, que no solamente sea poblacional, sino también problemacional en aquellos lugares en donde el problema lo requiera, pues ahí meterle más de estos 100,000, casi 100,000 miembros, y bueno, pues eso es lo que veremos en los próximos años, ya con una nueva titular. Sí hay que subrayar la primera mujer que le encargan ese tema, y creo que eso también es de celebrarse. Y una mujer que viene además del trabajo con grupos vulnerables, ¿no? De esto que dices, de enraizar, digamos, el tejido social. Entonces, bueno, ya estaremos hablando, estimada Eunice, muchísimas gracias, porque además en 31 de diciembre tú seguir trabajando, analizando y regalándonos tu expertise es de verdad algo para aplaudir. Entonces, doble gracias, te mandamos un fuerte abrazo, felices fiestas y seguimos analizando estos temas, esperemos con mejores noticias en el 2021. Muchas gracias a ti, Luis, y a ti, Luisa, y a tu público. Y bueno, seguramente tendremos mucho de qué hablar de la seguridad y de la prevención y la pacificación en los próximos meses. También una cosa que se nos olvidaba nada más, el tema penitenciario. Ella también hizo mención y creo que es en otro de los lugares donde hay cuestiones que profundizar en tema de prevención terciaria y reinserción social. Pues Entonces, muchas gracias y feliz año. Sí, en las siguientes semanas queda dependiente, si así nos lo permites, el tema de penitenciario, sin duda. Lo dejamos en la agenda. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Feliz año. Hasta luego, igualmente. Abrazo. Que tengamos mucha salud el próximo año.